Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están, jóvenes de la clase instituto? Esta es una clase en particular diferente a las clases en vivo, puesto de que, como ustedes saben, tenemos que ponernos al día con respecto a las lecciones para que ustedes puedan tener su asistencia al 100%. Bien, entonces, como les había mencionado en las grabaciones de audio y en el grupo del WhatsApp, una forma de que ustedes puedan tener todas sus compensaciones es poder mandarme un reporte de la clase que en esta semana se va a poder impartir y ustedes puedan encontrar los principios centrales en cada clase. Otro, que ustedes puedan ponerse al día en sus lecturas y lo puedan marcar en el Waze para que eso también sea parte del requisito para que ustedes puedan certificar. Y en algunos casos, de repente, algunos de ustedes puedan tener todo lo necesario para su graduación. Y el otro punto es que ustedes puedan mandarme un informe con respecto a las compensaciones que algunos de ustedes tienen aún pendientes. Esas tres cosas que ustedes puedan tener o necesitar, definitivamente esta semana lo voy a poder recepcionar para poder actualizar su asistencia y poder lograr pasar la valla del 75%. Muy bien, ante este preámbulo entonces vamos a empezar con la clase. Definitivamente pueden ustedes hacer previamente una oración, haciendo una pausa de este video para que ustedes puedan hacer su oración personal, ya que el Espíritu es quien enseña y quien nos va a ayudar a que podamos encontrar los principios, aprender y sobre todo acercarnos más al Salvador Jesucristo. Muy bien, entonces damos inicio a la lección 21, cuyo título es Jesucristo organizó su iglesia. Ustedes saben que a partir de los 30 años de edad Jesucristo empezó su ministerio terrenal y por ello Jesucristo confirió las llaves del sacerdocio a sus 12 apóstoles, y con esas llaves la iglesia de Jesucristo fue edificada sobre el fundamento de profetas y apóstoles. Esta lección que ahora vamos a compartir trata de cómo después de la resurrección de Jesucristo el Salvador seguía dirigiendo y guiando su iglesia por medio de la administración del Espíritu Santo, a fin de que ellos pudieran ayudar a cumplir el convenio abrámico de recoger a Israel que está actualmente disperso. Muy bien, las lecturas que el día de hoy vamos a estudiar se encuentra en el libro de Mateo, en el libro de Efesios, y para poder hacer un poco más dinámica la clase, es importante que cada uno de ustedes puedan tener a la mano sus escrituras, en especial el libro del Nuevo Testamento. Muy bien, todos nosotros conocemos las llaves, ya sea para la casa, en algunos casos llaves para el auto, y la llave en sí para nosotros representa un acceso. Muy bien, entonces cuando usamos la palabra llave en el contexto doctrinal, en el contexto del Evangelio, significa tener derechos, poderes, de tener accesos a algo. En el tema de las Escrituras vamos a poder leer en algunos pasajes del libro de Mateo de qué manera podemos contemplar el concepto de llaves. Si vamos al libro de Mateo capítulo 10, versículo del 1 al 4, dice lo siguiente: Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos,
Acá hay algo muy interesante. Primero, Jesucristo llamó a sus 12 apóstoles y luego les dio autoridad, una autoridad específica. ¿Para qué? Para dominar o para poder expulsar a los espíritus inmundos, para que pueda echarlos fuera y sanarse toda enfermedad y toda dolencia. Llaves específicas para ciertas actividades. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. El primero, Simón, que es llamado Pedro, y su hermano Andrés, Jacob, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, y Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, y el que además le entregó. A estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id ante a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y con esas llaves, es decir, con esa autoridad que Jesucristo les dio a sus 12 apóstoles, les dio el mandamiento de sanar de enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracias recibisteis, dad de gracias. No llevéis oro ni plata ni cobre en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni 2 ropas de vestir, ni calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Acá quiero rescatar unos puntos importantes. El Señor primeramente llama a sus apóstoles. Él tiene varias llaves, varios accesos para que pueda ejercer su ministerio sobre la tierra. Número 1, llama apóstoles. Número 2, les da autoridad. Y son autoridades o son llaves específicas. ¿Y por qué son llaves específicas? Porque el sacerdocio o el poder de Dios realmente tiene un espectro de acciones, de actividades, de poderes. Imagínense que con ese mismo poder los cielos y la tierra fueron creadas. Con ese mismo poder el Señor Jesucristo presentó un plan para que nosotros podamos ser parte de ella. Y con ese mismo poder el Padre Celestial creó el universo. ¿Se imaginan ustedes el poder que Dios nos ha otorgado a cada uno de nosotros? Por eso es importante de que el sacerdocio, que viene a ser el poder que Dios dio al hombre, tenga que ser especificado para ciertas actividades. Y esas ciertas actividades se las considera como llaves. Yo me acuerdo cuando era muy pequeño, yo no usaba llaves de mi casa. Solamente mi papá nomás usaba la llave de la casa. Y cuando él tenía la llave del auto, pues solamente él usaba. A veces él me daba la llave para poder abrir el auto para sacar algunas cosas que él necesitaba. Y en ese momento me dio llaves específicas. Más o menos significa, en el contexto del Evangelio. Ahora, después de haber escogido a 12 apóstoles y darles la autoridad, les dio el mandamiento de echar fuera demonios, de sanar enfermos, limpiar leprosos, inclusive resucitar muertos. Y de gracia recibisteis, da de gracia. Si de gracia recibisteis, considerando de que los 12 apóstoles, como cualquier hombre, como cualquier persona que es llamado por Dios, no se les llama, según veo aquí lo que dice Mateo, no se les llama por mérito propio, sino de gracia. Y así como de la gracia hemos recibido esa autoridad, entonces tenemos que dar gracia y dar de gracia. Es decir, hemos sido bendecidos con esas llaves, tenemos el acceso para poder hacer esas acciones específicas, y con esa gracia nosotros
poder bendecir la vida de las demás personas. Entonces, ¿qué dice en el libro de Mateo capítulo 16? En el libro de Mateo capítulo 16, versículo 19 dice lo siguiente: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y estas llaves se le dio únicamente a Pedro, y son llaves específicas. La llave específica es para poder atar en la tierra para que luego sea atado en los cielos. Y si hay algo que él desatar en la tierra, será desatado en los cielos. Por ejemplo, esa bendición lo podemos recibir en el templo. Los bautismos vicarios, por ejemplo. O el matrimonio por tiempo y eternidad. Es una conexión en la cual permite de que lo que se haga en la tierra sea considerado como válido en los cielos. Y no solamente es lo que se hace en el templo, también se hace en las capillas, como por ejemplo el bautismo y la recepción del Espíritu Santo. Entonces, esto se le dio a Pedro. Y cuando se le confiere estas llaves, prácticamente queda en la tierra. Y solamente podrá desaparecer esas llaves si muere esa persona, y que esta persona quien ha muerto no haya traspasado o conferido a otro en su lugar. Y eso es lo que ocurrió más adelante por intermedio de la apostasía. Cuando hubo la apostasía se perdió todo tipo, no solamente la verdad, sino también se perdió todo tipo de autoridad. ¿Qué dice en el libro de Mateo capítulo 17? Dice lo siguiente: y he aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Y con quién hablaba? Con Jesucristo, en el momento cuando estuvo en el Getsemaní, y es ahí donde fue transfigurado. Y respondiendo Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, he aquí una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Ese es mi Hijo amado, en quien me complazco, a él oíd. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Entonces, aquí recibió otras llaves dadas o entregadas a Moisés, como también para Elías. Y estamos hablando de llaves y accesos específicos. Otro versículo que se encuentra en el capítulo 18, versículo 18, dice lo siguiente: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desataseis en la tierra será desatado en el cielo. Y esto es nuevamente Jesucristo dirigiéndose a sus apóstoles. Entonces, el proceso por el cual nosotros recibimos las llaves y la autoridad de Jesucristo, nuevamente reiterando, número 1 es porque Dios nos ha llamado para este fin. Número 2, que nos otorga esa llave por medio del sacerdocio. Y número 3, nos da el mandamiento de ejercer esas llaves para el uso en la obra de Dios. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos las llaves y hemos sido llamados por el Señor? No guardamos el mandamiento. Por ejemplo, tenemos una llave. La llave es sanar enfermos. Por medio del sacerdocio podemos realizar ordenanzas, por ejemplo, de la Santa Cena, la ordenanza de conferir sacerdocio a otros en el ministerio del sacerdocio, por ejemplo, la bendición de salud, bendiciones de niños, la administración de la Santa Cena. Entonces, para todos ellos se necesita tener llaves o accesos específicos.
Es importante que nosotros podamos entender que las llaves que se mencionan o las que se hace referencia en esos pasajes de las Escrituras es sinónimo de poder para sellar, como también tener el poder para ejercer esa responsabilidad. Por ejemplo, un diácono no puede preparar ni bendecir la Santa Cena. Un maestro no puede bendecir la Santa Cena. Y un presbítero no puede conferir el Espíritu Santo. Un elder no puede ejercer la función de un obispo a menos que sea llamado y tenga las llaves. Un sumo sacerdote no puede, por ejemplo, no puede actuar de patriarca porque no tiene el oficio y por ende no tiene las llaves. Entonces, para todo tiene un orden, y ese orden lo genera el tipo de llaves que nosotros recibimos. Entonces, ¿qué son las llaves del sacerdocio? ¿Por qué es importante que los apóstoles posean las llaves del sacerdocio? Esas preguntas me las pueden responder por correo o al WhatsApp, en la cual ustedes ya conocen el grupo y ustedes me lo hacen saber. Ahora, ¿qué dice el Erox con respecto a esas dos preguntas que le acabo de mencionar? ¿Qué son las llaves del sacerdocio y por qué es importante que los apóstoles posean las llaves del sacerdocio? Él dice lo siguiente, que las llaves del sacerdocio son la autoridad que Dios ha dado a los poseedores del sacerdocio para dirigir, controlar y gobernar el uso de su sacerdocio en la tierra. Entonces habla de tres aspectos importantes por la cual tenemos llaves. Es para poder dirigir, para poder controlar y para poder gobernar. Todo acto u ordenanza que se efectúa en la iglesia se hace bajo la autorización directa o indirecta de uno que posea las llaves de dicha función, tal como le explicaba el elder Emerson Ballard. Quienes poseen llaves de sacerdocio literalmente hacen posible que todos los que sirven fielmente bajo su dirección ejerzan la autoridad del sacerdocio y tengan acceso al poder del mismo. Ahora, ¿de qué manera entonces bendicen la llave de sacerdocio a los miembros de la iglesia de forma individual? ¿De qué manera ustedes jóvenes pueden ejercer la llave de sacerdocio en beneficio de su familia? Los que son varones aquí en esta clase, ustedes conocen cuáles son sus llaves. Podría hacer unas preguntas como, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que bendijeron la Santa Cena? Y si lo han hecho, ¿qué es lo primero que tuvieron que hacer? Pedir las llaves al obispo, ¿no es así? Por ejemplo, ¿qué llaves se nos ha dado conjuntamente al sacerdocio que hemos recibido? Que en la cual no necesitamos las llaves específicamente, pero sí hemos sido llamados para ellos. Por ejemplo, el bendecir a las personas en una bendición de salud, por ejemplo. El poder enseñar con poder y autoridad. El poder ministrar a las personas. El poder corregir y poner orden en la iglesia. Entonces, esas llaves prácticamente se nos ha dado en el momento que hemos recibido el sacerdocio. ¿Qué podemos aprender entonces en este pasaje de las Escrituras? Vamos a buscar el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 19. Libro de Efesios. Ok, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué podemos aprender entonces de este pasaje de las Escrituras acerca del fundamento de la Iglesia de Salvador? Porque en el 20 dice,
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cuando se habla de la piedra del ángulo o la piedra angular, quiere decir que es la piedra importante de todo un espectro de piedras. Quitamos esa piedra angular, ¿qué sucede con un arco, por ejemplo? Si la piedra angular es ese arco para que no se abra y caigan en sus costados, necesita una conexión, o mejor dicho, una base sólida. Y esa piedra, que es esta, es lo que vendría a ser la piedra angular. Entonces, los profetas, los apóstoles, los maestros, los evangelistas, o sea, todos los oficios que ahora conciernen el sacerdocio tanto de Arónico como el de Melquisedec, siempre va a estar fundamentado con la base principal o la piedra angular, que es Jesucristo. Muy bien. Entonces, Jesucristo, quien es la principal piedra del ángulo, organizó su iglesia sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Entonces, tenemos aquí a Jesucristo, que es, si hablamos de la construcción de una capilla, de una casa, por ejemplo, la base, sin esa base, ¿qué pasa con la casa? Se desploma. Entonces, la base fundamental es Jesucristo. Más arriba de ello está profetas y apóstoles. Y más arriba ya podemos considerar los demás oficios de sacerdocio. ¿Qué función entonces tiene el fundamento y la piedra angular en una construcción? El fundamento brinda aspectos muy importantes, pero yo voy a poder definir en dos. Primero, firmeza. Y cuando hay firmeza, quiere decir algo que es conciso, algo que no sufre movimiento, algo que no da ningún tipo de vestigio de debilidad. Y la segunda es solidez. Quiere decir que podemos estar en una casa sólida tranquilamente, aun cuando haya terremotos de la más alta magnitud. Entonces, la piedra angular, la cual es la primera que se coloca en el fundamento, es el punto de referencia para la colocación de todas las demás piedras, que constituye los cimientos y determina la posición de todo el edificio. También ayuda a fijar las paredes en su lugar. Entonces, ¿de qué manera es Jesucristo la piedra del ángulo o la piedra angular en una organización llamada la Iglesia de Jesucristo? ¿Qué representaría entonces Jesucristo? Sería lo más importante. Sería que sin Jesucristo la Iglesia sería nada. Y toda la doctrina que concierne a la Iglesia de Jesucristo carecerían de valor. Entonces, para aquellas personas que profesan algún otro tipo de religión, entonces si no tienen a Jesucristo, no solamente mencionarlo, sino teniendo en su organización, en la Iglesia, teniendo como base a Jesucristo, entonces no se podría considerar como Iglesia de Jesucristo. Y es más, menciona de que aparte de Jesucristo tiene que estar la iglesia basada en profetas y apóstoles. Entonces, ¿cuántas iglesias está basado por profetas y apóstoles? Ninguna. Y más aún cuando la doctrina de Jesucristo sea la correcta. Entonces, ¿qué nos enseña el pasaje? En este pasaje de la Escritura, hablando de Efesios, con respecto a la relación que existe entre el Salvador y los apóstoles. ¿Cuál debería ser esa relación? Y aquí hay un punto importante. La relación que tenemos con que el Salvador Jesucristo tiene con los profetas y apóstoles, la relación es totalmente estrecha. Quiere decir, y si hablamos de una organización, si hablamos de una empresa, por ejemplo, por lo general el dueño de la empresa no está obligado a ir todos los días a su empresa. Puede estar en cualquier momento, o puede tener llamadas telefónicas con sus hombres de confianza, en este caso el gerente, el director de la compañía, los administradores de repente. Entonces la relación que tiene el dueño de una empresa con con los gerentes, los directores de la misma, entonces tiene que estar
si fuera posible, todos los días comunicados. Ahora, los empleados no necesariamente van a tener contacto directo con el dueño de la empresa. Hablemos de un banco, por ejemplo. Un cajero difícilmente van a ver al dueño del banco, pero sí va a tener contacto directo con los gerentes. Lo mismo sucede con la iglesia. La relación que puede existir los apóstoles y profetas con Jesucristo es literalmente estrecha. Quiere decir que si el Señor Jesucristo, para poder darnos las últimas revelaciones o para poder darnos las últimas indicaciones de cómo podemos, en este caso, enfrentar la iglesia frente a la pandemia del coronavirus, probablemente el profeta esté constantemente en comunicación con el Señor Jesucristo, y el profeta lo hace presente al consejo de los apóstoles. Y cuando esto sucede, emiten una proclamación o emiten los mandamientos que el Señor ha dado en una conferencia, por ejemplo, o algunos comunicados oficiales de la iglesia. Entonces yo me pregunto, ¿qué tan estrecho debería ser entonces un padre con respecto a Jesucristo para poder dirigir su hogar, por ejemplo? Ustedes jóvenes, ¿cuál debería ser la relación que ustedes puedan tener con el Señor Jesucristo? ¿Qué tan estrecho debería ser su comunicación, su relación? Entonces todos esos son aspectos importantes que cuando nosotros tenemos la relación estrecha con Jesucristo, hace de que nuestra fe y nuestros testimonios sean sólidos con respecto a la primera visión, con respecto a la naturaleza divina del Padre Celestial y de Jesucristo, con respecto al plan de salvación y con respecto a propósito de la vida. Entonces, hermanos, el propósito de la vida que nosotros sabemos tiene que estar estrechamente ligado con el plan de salvación, que a su vez debe estar estrechamente ligado con la restauración de la iglesia. Si se dan cuenta, todo eso va concatenado. Ahora, las llaves del sacerdocio, con la relación que podamos tener con el Señor, es una posibilidad eficaz para que nuestra relación con Jesucristo sea mucho más estrecha. Si nosotros no actuamos o no guardamos los mandamientos, por ejemplo, en que administremos la Santa Cena, la bendición de salud, sanemos enfermos, expulsemos espíritus malignos, por ejemplo. Si nosotros no tenemos estas prácticas constantes, no nos vamos a sentir tan cerca con el Salvador Jesucristo, porque Dios nos da, acuérdense bien, nos llamó, nos dio la autoridad y nos mandó a que podamos usar ese poder de sacerdocio mediante sus llaves. En el libro de Efesios, nuevamente, en el capítulo 4, versículo 11, dice lo siguiente, del 11 al 14 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo el viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ese es muy interesante este punto, porque la razón por la cual el Señor Jesucristo ha constituido varios oficios en el sacerdocio, por ende, varias llaves, es porque el sacerdocio es tan grande, el poder del sacerdocio es tan grande que se puede utilizar desde la cosa más mínima hasta la cosa más trascendental. El poder crear hijos, por ejemplo. Ese es en base al poder del sacerdocio.
como también una bendición de salud, como también crear un universo, crear una constelación de estrellas. Estamos hablando de cosas grandes. Y ese poder nos permite a nosotros entender que todo esto fue manejado por y controlado por el Señor Jesucristo y el Padre Celestial. Versículo 12 dice: y a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. El poder sacerdocio está dado justamente para perfeccionar a los santos y de esa manera edificar el cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? Es la iglesia, por ejemplo, y los llamamientos que nosotros tenemos para perfeccionar a los santos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hay muchas religiones que entienden erróneamente este versículo. Dicen que no importa a qué religiones pertenezcamos, lo importante es que lleguemos a la unidad de la fe. Pero no se refiere a esto. Se refiere a que la iglesia de Jesucristo, realmente constituida y que tenga como base fundamental a Jesucristo, a los profetas y a los apóstoles, se nos ha dado mandamientos para que podamos usar esas llaves de sacerdocio justamente para perfeccionar a los santos. Y cuando perfeccionemos a los santos vamos a tener un solo lenguaje, vamos a tener una sola convicción, una sola fe, un solo camino. Vamos a ser uno en propósito. El Padre Celestial, Jesucristo y el Espíritu Santo son tres personas diferentes, como todos nosotros sabemos, pero a la vez somos uno en propósito. Y esa unidad es la que menciona Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos ni fluctuantes. ¿Qué es una fluctuación? La fluctuación viene a ser algo que no está en un solo lugar, que va para aquí o que va para allá. Normalmente se menciona a los niños fluctuantes, por ejemplo. Se refiere, no es que sean la persona mala, sino un niño es una persona con un corazón tierno y un corazón puro, pero no tiene conocimiento, y a veces se basa en lo que la gente mayor lo dice. Entonces es una persona que va por lo quiera, en todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, ya sea por estratagema de hombres que son estrategias o situaciones en la cual algunas iglesias lo hacen con el fin de alejar de Jesucristo. Hay iglesias que no saben que lo que están enseñando es correcto, y más aún hay iglesias que, sabiendo que lo que dicen es correcto, pero no lo practican. Entonces, sea cual sea la razón, ellos están induciendo a la gente a cometer errores. Y el otro lado dice: emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, por todas estas coyunturas que he podido hablarles, el Elder Jeffrey Holland, del Quórum de los 12 Apóstoles, dijo lo siguiente respecto a este punto: a fin de establecer una iglesia que continuara bajo su dirección aún después que él dejara esta tierra, Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando fue de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Tiempos después, Pablo enseñó que el Salvador, sabiendo que su muerte era inevitable, había hecho eso para dar a la iglesia un fundamento de apóstoles y profetas. Esos hermanos y los demás oficiales de la iglesia prestarían servicio bajo la dirección del Cristo resucitado. Y esto es algo interesante. ¿Cómo es que una persona está afanosa de poder construir algo sabiendo que va a morir? Definitivamente no es comparable con la de un padre, por ejemplo. Un papá construye una casa, se esfuerza por
darles estudio a sus hijos, de poder darles un buen bienestar. Y todos sabemos que como padres somos mortales y en un momento vamos a morir. Pero la otra diferencia es cómo es que una persona que sabía que iba a morir, ¿por qué se afanó en poder formar una iglesia? Como hablando de Jesucristo. Porque él sabía de que él iba a resucitar. Y su trabajo era de que sus apóstoles confiaran en él, que resucitaría y que iba a ser el Cristo resucitado y un Dios, un verdadero Dios. Entonces, esos hermanos y los demás oficiales de la iglesia prestarían servicio bajo la dirección de un Cristo resucitado. ¿Para qué? Entre otras razones, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Las iglesias hoy en día se basan en ese aspecto. Fluctúan. Por eso esa es la razón por la cual hay muchas iglesias en el mundo. Porque han fluctuado. No fueron convergentes en un principio. Al no haber acuerdo entre una y otra, se dividen. Y los miembros son los más perjudicados porque no saben a quién seguir. Y el que tenga mejor elocuencia o el que tenga mejor influencia, con ellos se iban. Pero perdieron la esencia por la cual uno profesaba una religión, que era seguir a Jesucristo. Pero si conocemos y si sus vecinos, sus amigos, conocieran de que hay una iglesia que está siendo dirigido por el Cristo resucitado, entonces dejaríamos, como dice L. Holland, dejaríamos de ser niños fluctuantes. Y es importante poder conocer esto porque después de la resurrección de Jesucristo y ascensión al cielo, Jesucristo guió a los apóstoles por medio de la ministración del Espíritu Santo. Entonces ahí tenía que haber un esfuerzo adicional por parte de los apóstoles, que para tener comunicación directa con el Señor Jesucristo era importante de que ellos también vivan sintiendo el Espíritu Santo. En el libro de Hechos, por ejemplo, determina de qué manera el Espíritu Santo ayudó a Pedro y a los apóstoles en el día de Pentecostés, y eso ustedes lo saben. En el mismo libro de Hechos también habla acerca de qué manera el Espíritu Santo ayudó a responder a los líderes judíos. Y muchos de ustedes que han sido misioneros también pudieron haber sentido fuertemente el Espíritu de poder dar respuesta a algunas preguntas que probablemente en ese momento nos era difícil de responder. Pero gracias al Espíritu Santo los hemos podido lograr. En el mismo libro de Hechos habla acerca de qué manera se le reveló a Pedro un cambio importante en la iglesia, de lo que iba a acontecer. Y después también habla acerca de qué manera las revelaciones pasadas de Jesucristo por medio del Espíritu Santo influyeron en la decisión de Pedro y en el apóstol